Continuamos con nuestro tiempo de enseñanza. Estamos explorando las diferentes parábolas de Jesús. Y hoy vamos a explorar una que se encuentra en 3 de los 4 evangelios. Yo creo que las que habíamos hecho antes estaban solamente en un evangelio específico. Hoy vamos a ver una que está en Mateo, Marcos y Lucas, pero la vamos a ver desde Marcos. Creo que es el que ofrece mayor, una vista más amplia. Marcos es conocido, Marcos se cree que fue quien redactó el relato del apóstol Pedro sobre la vida de Jesús y hace su resumen siempre es más conciso, es más corto que todos los demás, aunque a veces incluye detalles que los demás no incluyen, pero en este caso vamos a leer Mateo, vamos a ir hasta Mateo y vamos a leer en el capítulo 21. Y deja ver, vamos a empezar a leer desde el verso 33. Me imagino que algunos de ustedes ya han escuchado antes o han leído antes esta parábola, y es la parábola de los labradores malvados, así dice el encabezado arriba. Déjame ver si puedo yo. Si los lentes estos me dejan. Ok, lo que vamos a hacer es, yo creo que es más fácil. Yo lo voy a leer una vez de corrido, son unos 8 o 9 versos. Yo lo voy a leer y luego vamos a regresar para ir tomándolo por partes. ¿Sale? Ok, yo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Mateo 21 está en Mateo, está en Marcos 12 y está en Lucas 20. Pero Mateo 21 del 33 al 46 dice: escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó un viñedo. Lo cercó, cavó un lugar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó a sus siervos a los labradores para recibir de estos lo que le correspondía. Los labradores agarraron a esos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Después les mandó otros siervos, en mayor número que la primera vez, y también los maltrataron. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros: este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos labradores? Hará de esos labradores que esos labradores malvados tengan un fin miserable, respondieron. Y arrendará el viñedo a otros labradores que le den lo que le corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Dijo el Señor, no, espérate, fue uno aquí. Les dijo Jesús: ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Este es obra del Señor y nos ha dejado maravillados. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvos. Cuando el jefe de los sacerdotes y los fariseos oyeron las palabras de Jesús, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la gente porque ésta lo consideraba un profeta. ¿Cuántos de ustedes han leído esta parábola antes? Déjame ver sus manos.
Ok. ¿De qué trata esta parábola? Y pues leímos. Pero, ¿de qué trata esta parábola? Yo quiero escucharlos. Y la acabamos de leer, o sea que usted podría, si la ha leído antes y ahora la repasó, simplemente, pues decirme, ¿de qué trata esta parábola? Para mí trata de cómo Dios crea la humanidad y manda personas que, ¿cómo se dice? No inmediatamente, como cuando tú quieres decir como hablaban de Dios o lo que era Dios o hacían señales y muchas cosas, que hablaba de quién era Dios y Ujú. como que esa persona no hicieron caso, entonces él dijo, bueno, como esta gente no hace caso a la gente que yo estoy mandando para que escuche, yo voy a mandar a mi hijo. Okay. Entonces, lo que sucede, lo que pienso es que sí mismo como los fariseos pensaron que era de ellos que estaban hablando, eso mismo pasó con Jesús, que los fariseos, los maestros de la ley, rechazaron a Jesús y no solamente ellos, sino también me imagino mucha gente de los judíos. Eso es lo que yo puedo entender. Good. Thank you. El dueño de la viña representa a quién? A Dios. Me imagino Dios, El dueño de la viña Dios. sería Dios, ¿verdad? Entonces, los que eran enviados, los siervos que fueron enviados, a unos los mataron, a otros los apedrearon, representan los diferentes profetas en los diferentes tiempos que fueron enviados para dar un mensaje y fueron de una u otra manera desechados. Y obviamente el Hijo representa al Hijo de Dios. Es interesante que los discípulos, lo primero que me llama la atención es que los fariseos y los sacerdotes escuchan a Jesús diciendo esto y ellos son los primeros en reconocer. Está hablando de nosotros, pero Jesús todavía no había sido sacrificado. Ellos estaban en tiempo real, a través de esta declaración del mismo Jesús, ellos estaban aceptando y asintiendo que ellos estaban entrando en un tiempo, podríamos decir, profético, que coincidía con lo que le había ocurrido a los profetas, con lo que había ocurrido desde el inicio. Ahora, un punto interesante es que comienza Jesús la parábola hablando de cómo el dueño del viñedo es quien se encarga de preparar todo para luego arrendar la viña. Si te pones a leer en el principio dice que quien prepara todo, él planta un viñedo, él cava un lugar, él prepara una torre, él hace todo el trabajo. Y luego le entrega quienes representan a los que se les arrendó la viña para cultivarla, para dale María. Los profetas que estaban encargados de llevar la palabra y de llegarle al público, personas que no aceptaron aquello que los profetas decían, Uh-huh. que ellos venían enviados por Dios y no lo aceptaron, así es como yo lo veo. Y cuando mandan al Hijo, es cuando ya el Señor decide, déjame mandar a Jesús, a ver qué pasa con esta gente. Exacto. Que de cierta manera toda la humanidad se convierte en aquellos que somos los que estamos arrendados en la viña. Aquellos que Adán les dijo, que el Señor les dijo a través de Adán, multiplícate, sujuzga, llena la tierra, expande, ten dominio sobre ella. Y me hace pensar un poquito en eso. Dios prepara un lugar adecuado para Adán y lo planta en un lugar donde Adán no tuvo que traer nada. Cuando tú y yo nos vamos a mudar a una casa, la casa es vacía que está. A menos que usted haga un contrato, la casa está vacía. Usted tiene que llegar a traer, amueblar y arreglar. En este caso, Adán llegó y estaba todo ahí. Era un asunto de cuidar, de proteger. Y luego Adán dice que, ¿ah? era un suertudo.
Y sí, ¿verdad? Cualquiera. Sin embargo, me hace pensar cuántas veces nosotros, no solamente, y obviamente ellos podían entender, los sacerdotes y los fariseos, los religiosos de ese tiempo, ellos estaban entendiendo. Él está hablando de nosotros, él está hablando de la nación de Israel, cómo ha desechado todo lo que Dios ha dicho, cómo de una u otra manera nos hemos rebelado y hemos tratado de hacerlo a nuestra manera y nos hemos adueñado de algo que estamos diseñados solo a administrar. Y eso me hace pensar ahora mismo en nuestro tiempo de cuántas cosas nosotros nos hacemos los dueños de algo que solamente tenemos responsabilidad de administrar. Y esto va desde los recursos naturales hasta nuestra propia existencia. ¿Cuántas personas tú y yo conocemos que están convencidos que su vida es de ellos y que ellos pueden hacer lo que quieran con su vida? Así mismo es. Y no solo eso, nos encontramos a diario con personas que no solamente ellos pueden hacer, sienten que pueden hacer lo que quieran con su vida, sino que son las mismas personas que de alguna manera no entienden cómo lo que ellos hacen con su vida termina afectando la vida de los demás. Porque, ¿verdad? Es como dice, ok, si tú conduces, por ejemplo, si tú estás ebrio, estás bajo la influencia del alcohol y conduces y solamente te pasará algo a ti, dice, bueno, las consecuencias, pero muchas veces termina sufriendo las consecuencias a alguien que no tiene nada que ver con eso. Y otra cosa interesante de esto es que hay muchos detalles importantes que quizás se pueden pasar por alto y son a lo que me quiero enfocar. Yo no voy a desmenuzar cada detalle. Obviamente nosotros a simple vista podemos ver que el dueño de la villa representa al Señor, que los labradores malvados o los que estaban arrendados podían representar a la misma humanidad, que los profetas son aquellos siervos que fueron enviados para tratar de hacer la gente regresar y de darle honra y darle reconocimiento al dueño, que al final el dueño no estaba diciendo yo lo quiero todo, él estaba diciendo lo que me corresponde es lo que yo quiero. Ustedes tienen la libertad de estar aquí, tienen todos los privilegios, todos los beneficios, pero dame lo que me corresponde. Y eso ellos no estaban dispuestos a hacerlo. Pero y luego envía al hijo y entonces enviar a su hijo de una manera increíble. Jesús está otra vez a través de esta parábola anunciando cómo él mismo es ese rescate. Y hay un detalle que quiero que veamos. Y es esa parte y esa pregunta que hace Jesús. Cuando él habla de que él envía a su hijo y como ellos ven al hijo, es como si nos deshacemos de nos deshacemos del problema en realidad. Porque él es el que va a heredar y si nos deshacemos de él, entonces ya se acabó el problema. Nosotros podemos resolver el asunto, se arregló esto, ya no tenemos que hacer mucho. Y hay algo que dice, Jesús dice, el verso 40. Ahora bien, luego de que le echan mano y lo mata, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará a esos labradores malvados? Cuando tú lees esto y escuchas lo que va a hacer el dueño con los labradores que mataron a su hijo, que no solamente se quedaron con lo que era suyo, que no solamente maltrataron a sus siervos, que no se conformaron con eso, con humillarlo, con atacar, sino que termina matando a su propio hijo. ¿Qué es lo que dice ahí que va a pasar con esos siervos? Vamos a ver, una pregunta simple, fácil. ¿Qué dice ahí? Porque es una pregunta que es... Se le va a quitar lo que se le dio, lo que ya se le había dado. ¿Ok? ¿Qué ustedes creen? ¿Qué es lo que está diciendo que va a pasar con quienes deshonraron al hijo, con quienes lo mataron, con quienes decidieron darle la espalda a Dios? ¿Qué es lo que dice que va a pasar? Valentina, ¿tú vas a decir algo más? Que te veo que levantaste la mano. No, porque yo, como tú dijiste, que qué había pasado, que dice aquí, entonces yo lo que iba a decir, bueno, si lo que entregaron a Jesús hicieron todas esas cosas, me imagino que el perdón de ellos también está, pero si es lo que dice aquí, pues entonces sería algo diferente. ¿Y qué es lo que dice ahí? Que el fruto, que lo que le pertenecía a ellos se lo iban a dar a otra nación. No sé si ahí se está refiriendo al pueblo judío, como a veces
versículos bíblicos, en la palabra habla que Jesús vino para los judíos. O se dice que Jesús vino a los judíos y que ellos no lo recibieron. Entonces, por eso la salvación entonces pertenece a nosotros que somos los gentiles. Eso es lo que yo puedo entender, que se le quitará lo que le vinieron a entregar y se le dará a otra persona que sí lo quiera, lo acepte. Ok, Denny. Ok, yo en el capítulo 40, en el versículo 41, yo veo que ellos le responden a Jesús lo que ellos tenían, veían, estaban acostumbrados a lo que se hacía. Lo quitamos, o sea, nos deshacemos de ello y entonces ponemos a uno que sí den fruto. Sin embargo, cuando Jesús está citando lo que él cita, abajo yo entiendo, cuando él resume, abajo yo entiendo en el 43, porque él dice, por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será entregado a un pueblo que produzca fruto. Y el que caiga sobre esta piedra, quebrantado, pero esparcirá, perdón, que esta Biblia no cogí una, yo trataba. Esparcirá todo aquel a quien ella caiga. So, yo interpreté así a simple vista que él no está hablando tanto de que va a quitar a esto, él está hablando más el que se arrepienta de esto que hizo, porque en una parte de arriba él dice, nunca han leído las escrituras, y dice, la piedra que desecharon los constructores será convertido en la principal del ángulo. O sea, tú quitas a alguien que puede ser que si su corazón es el que hace la transición, esta puede ser la piedra angular, algo que son más que quitarlo y desecharlo. Yo lo que estoy viendo es como que él está trayendo un mensaje de que hayan hecho esto si conquisto su corazón, o sea, si su corazón es conquistado. Ok, No sé si, ok. no sé si me entendí porque leí de todo ahí. Vamos a ver. ¿Alguien más? Samuel. Ok, en el verso, lo que yo pude notar es el juicio propio de ellos. ¿Qué ustedes creen que va a pasar? Y ellos contestaron, la respuesta de ellos fue, él matará de manera terrible a esos perversos y le alquilará el viñedo a otros labradores que sí, ¿verdad?, darán su parte de la cosecha. Jesús pone esta parábola para ver cuál es su pensamiento. Un pensamiento normal entre los perversos. Bueno, si yo hago eso, esa es mi paga. Porque ellos no entendían la misión de Jesús. Ellos no entendían eso, no lo iban a entender porque fueron el tipo de gente que rechazó desde un principio. Por lo que usted acababa de decir, ellos tenían su propia manera de usar las cosas, o sea, ¿cómo se llama eso? Alterar. Por eso habla utiliza esta parábola. Okay. Ponerle otro sentido que no es el objetivo, claro, a lo que el Señor quiere. Por eso ellos interpretaron o ellos inmediatamente dijeron la palabra. Ok. Thank you. Vamos a regresar. El dueño es el Señor, ¿verdad? El que está diciendo que es el dueño. ¿Quién está hablando de juicio? Los fariseos fueron. Jesús le hace una pregunta
Y en muchas ocasiones yo incluso he escuchado personas respondiendo a esa pregunta como si fuera algo inminente que Jesús dijo que iba a hacer juicio, que iba a hacer juicio. Pero claro, lo dice aquí, que la respuesta es lo que ellos entendían de dónde venía el juicio. Ahora, lo primero que nosotros debemos tener claro es que Jesús, él mismo dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre. Y yo he venido para darles la mejor demostración de quién es el Padre. Y en cada una de las parábolas habla del reino, pero sobre todas las cosas habla de la naturaleza de Dios como Padre. Y hace un contraste que si nosotros no tenemos cuidado, podríamos perderlo de vista. Podríamos envolvernos en las cosas que son importantes, pero no son lo más importante. Y es que hay una extravagante demostración de compasión y amor por parte del Señor. Para quienes no solamente se quedaron con lo que era suyo, no solamente mataron a los profetas, mataron a quienes les enviaron, sino que al propio Hijo. Y luego les deja para que sean los mismos que están escuchando lo que respondan. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con quien haga tal atrocidad? Y obviamente ellos desde su postura, que están entendiendo, Justina, you're talking about me. You are talking about me. Y si ese fuera yo, esto es lo que pasaría. Hasta aquí haríamos. Él se va a quitar todo eso. Él va a arrancárselo y se lo va a dar a uno que es digno. Recuerda que estamos hablando de un grupo de personas y una mentalidad de una nación que está convencida de que sus obras y sus buenas acciones van a lograrle un favor de preferencia. Son la gente que se paraban y decían que ellos, todavía hasta ahora muchos creen, son el pueblo escogido por Dios. Y en lugar de entender ese llamado de Dios a ser un pueblo separado cerca de él para representarlo, ellos decidieron que eso significaba que ellos iban a ser el pueblo favorito que podía oprimir a todas las naciones, que podía engrandecerse sobre los demás, y eso lo vemos demostrado a través del Antiguo Testamento. Y la clave de esto es ver que Jesús lo que está respondiendo, de hecho, hay un contraste, y Denny tocó un poquito, hay un contraste entre lo que ellos responden y lo que Jesús termina diciendo. Y lo que Jesús está diciendo es que lo que ustedes desecharon, lo que ustedes quisieron pasar por alto al hijo que ustedes decidieron matar, ese amor de Dios, esa compasión de Dios, esa misericordia de Dios que ustedes decidieron poner de lado, esa misma verdad es la que va a terminar destruyendo su propia convicción y su propia teología. No que va a terminar destruyéndolos a ellos, sino que va a terminar destruyendo todo argumento y toda convicción que ellos tienen de la justicia, de su sentido de santidad, de su entendimiento de que a Dios se acercaba y se vivía en relación con Dios basado en sus obras, basado en sus rituales de purificación, basado en sus leyes y en su obediencia. Y él empieza o más bien continúa diciéndoles, ustedes nunca escucharon que fue la piedra que desecharon la que se convirtió en el principio y en la razón por la que estamos aquí. ¿Y quién fue el que fue desechado? El Hijo. Ese mensaje, esa vida misma que ellos desecharon. No solamente esa vida misma que ellos desecharon, quien estaba frente a ellos diciéndole, yo vine del Padre. Por eso ellos pueden identificar rapidito y decir, pero él está hablando de nosotros. Él está diciendo que nosotros somos lo que, nosotros no estamos desechando, pero acuérdate, Jesús tenía la capacidad de destruir todo el sistema de creencia de esta gente. En un momento se para y dice, yo soy, si ustedes no comen mi carne y beben mi sangre, eso era una abominación para esta gente. Eso era una cosa como decirle, yo soy Dios mismo.
sea, una cosa increíble. Ellos estaban diciendo, este hombre se volvió loco. Cada declaración era una declaración más increíble, más extraordinaria. Y luego él habla cuando dice, por eso les digo que el reino les será quitado a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca fruto de reino. Ahora, déjame ir con Samuel y luego vuelvo con una pregunta sobre ese quitado y entregado a otro grupo, que podríamos quizás entenderlo de otra forma. Samuel. Sigo. ¿Alguien más tiene algo que agregar? ¿Algún punto? Dele, usted está medio calladito hoy. Anybody? Ok. So, el verso 43 dice, por eso les digo que el reino de Dios se le quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. Pregunta. ¿La salvación es por obras? ¿Está hablando esto de salvación? No, no está hablando de salvación. No, no debería, ¿verdad? No debería hablar de ninguna manera de salvación si la salvación no es por obra. No hay una forma de que esté hablando de salvación si la salvación no es por obras. ¿De qué tipo de fruto está hablando? ¿Qué es eso del reino que se les va a entregar? ¿Qué es eso que se les va a quitar? ¿Qué entienden ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es eso que se les va a quitar y se le va a entregar a otro pueblo, a otra gente? Dígame a ver. La oportunidad que se le dio de representar al Señor y llevar el mensaje De y ser los ser la verdad. pioneros, eso. Yo iba por ese mismo de Alejandra. De ser ese pueblo escogido y especial, de ser los primeros, los que pregonaban, los que podían decir, ustedes son los que han sido levantados para hacer primicia. Y ellos hicieron de la primicia una exclusividad. De hecho, ¿no creen ustedes que lo vemos muchas veces ahora con tanta gente que ha querido hacer del evangelio una exclusividad? De nosotros somos santos. Y nosotros somos el pueblo escogido. Y los demás se van para el infierno. Y aquí y para allá. En lugar de entender, esto es para todos. Pero nosotros tenemos el privilegio y esta bendición y el beneficio de poder ser quienes han recibido por gracia y por gracia pueden compartir. Denny. Incluso, pastora, yo iba a comentar que una cosa de lo que me prendió una luz cuando yo leí ese verso, que entendí que no era, él no hablaba de que estaba quitando la salvación o de que estaba quitando al pueblo de Israel para poner a otro, fue que como él está haciendo una comparación hasta un punto profético, porque él no había muerto, pero ya sí había, vamos a decir, hablado. Como él está haciendo una comparación, yo de una vez entendí que una de las cosas que se le quitó a los fariseos era incluso el poder de que ellos ministraban a quienes se le hablaba de Dios y a quienes no. Porque incluso ellos no querían hablar ni con sus vecinos samaritanos ni nada. O sea, ellos tenían un control excesivo de quién sí podía pertenecer, que en este caso era el judío, quién sí podía pertenecer y quién no. Y es algo que cuando Jesús muere se le ha quitado, se le ha arrebatado. Incluso antes, porque desde que él llegó, dijo, vayan por ahí a todo ese campo, tú el que lo siga, vayan a todo ese pueblo por ahí, hablen de la palabra, algo que ellos no querían. Hace una expansión y remueve la exclusividad. Y eso lo podemos saber. Remueve la exclusividad incluyendo a mujeres que eran marginadas y no tenían ningún acceso. Remueve la exclusividad en cuanto a que ellos eran los únicos a los que Dios le hablaba y con quienes Dios se relacionaba. Y no es porque era así. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento un montón de gente que no era judía, que no era hebrea. Sin embargo, Dios se relacionó con ellos. Y solamente hay que leer la genealogía de Jesús para encontrar un montón de gente, incluyendo la misma moabita. No era parte del pueblo de Dios. Y es parte, y a pesar de ser mujer, está incluida dentro de la genealogía de Jesús. Valentina. Yo me hago esta pregunta, entonces, ¿qué habría pasado o a lo mejor nunca sucedió? Porque yo creo que en este tiempo también nosotros tenemos esa exclusividad
como tú estabas diciendo, que nosotros somos los que tenemos la verdad. Otros dicen, no, somos nosotros que tenemos la verdad. Y para tú pertenecer, tú tienes que hacer tal cosa. Yo creo que todavía en este tiempo, todavía nosotros estamos jugando con esa exclusividad, a pesar de que Jesús mostró otra cosa. Entonces, ¿qué pasaría? ¿O qué pensaría la gente? O que la gente le gusta tener como el protagonismo, que por eso a lo mejor no cede, sino que piensa que tiene la verdad absoluta. Y es una buena pregunta que debería llevarnos a cuestionar de qué realmente somos nosotros responsables. Porque a nosotros se nos habló de promulgar un mensaje que ya estaba. Nosotros no lo creamos. Nosotros no llevamos a Jesús a la cruz. Sí, nosotros lo llevamos, mejor dicho, nosotros no lo resucitamos, nosotros no hicimos muchas cosas. Sin embargo, este sentido de pertenencia se convirtió en un proceso de exclusividad que lo que hizo fue promulgar, incluso a través de la misma iglesia, desde el primer siglo hasta ahora. Nosotros vemos cómo se seguía promoviendo y promoviendo esa exclusividad, que es lo que hace de cierta manera separación. Lo que hace que la iglesia, que de por sí nunca fue una sola iglesia, estaban los de Roma, estaban las iglesias que fundaba Pablo, estaban otras iglesias que ni siquiera Pablo, están ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre de estos que luego tuvieron que tener el concilio de Nicea para poder decir, hey, espérate, están incluyendo y hablando herejías y hablando cosas. Siempre había muchas iglesias. Y todo esto está basado sobre el hecho de que algunos querían separarse, decir, no, nosotros somos lo puro y ellos no son los puros. So, es ese sentido de exclusividad en lugar de ser un sentido de pertenencia. Y cuando nosotros leemos la carta del apóstol Pablo, vamos a encontrar muy poca, si no ninguna exclusividad en ellas. ¿Usted ha leído alguna de las cartas del apóstol Pablo donde dice nosotros somos? Cuando él habla, él dice, yo fui escogido y a mí se me dio un mensaje, pero es para ustedes. Y todo el sentido que Pablo habla de exclusividad es un sentido donde él dice, por amor a ustedes, Dios me escogió a mí. Dios me eligió a mí, pero siempre lo conecta con la gente. Denny, ¿tú ibas a decir algo más? No, yo iba a decir que lo que dijo Valentina me hizo pensar que también, de la forma también, muchas veces, Valentina, yo creo que más que una exclusividad con Cristo, la gente tiene una exclusividad con la religión. Con la religión. Porque Exacto. date cuenta que si tú también eres cristiana, está bien. Mi problema es de qué tú eres cristiana, qué religión. ¿Tú entiendes? Ahí es que la gente tiene, porque se ha enfocado tanto, se ha hecho ese enfoque tanto en que yo tengo que practicarlo de esa única manera y que así, que eso es en realidad lo que, porque yo no he visto una gente que tenga problema con que tú eres cristiano. No, tú eres cristiano, sí, yo también. El problema es cuando tú le dices, pero ¿a qué iglesia tú vas? Ahí es que empiezan los diferentes pensar. Pero si tú no vas a quedar en cristiano, yo no sé. Mira algo que me llama mucho la atención. Y es que hay mucho más énfasis en esa separación y en quién tiene que en el amor y en la bondad del dueño de la viña. En el amor y en la bondad de aquel que, a pesar de que hicimos y hemos hecho todo lo que como humanidad pudimos hacer para que él simplemente con un mover de dedos nos destruyera, decidió amarnos de una manera extraordinaria. Y demuestra ese amor, y demuestra ese cuidado, y demuestra esa atención. Y yo quiero que veamos algo más. Cuando habla de el verso 44, dice, primero del fruto, habla de esa parte del fruto donde dice, tú eres evangélico pentecostal liberal. Sí, siempre está esa separación de quién eres y qué haces. Pero piensa en esto. Toda esa conversación se ha hecho acerca de nosotros y no realmente acerca de Dios. Todo el énfasis está basado en nosotros, en lo que podemos producir. Es más, yo voy a ir un poquito más lejos y yo me atrevería a decir que nosotros incluso hemos hecho la fe, en términos generales hablo, ¿verdad?
como iglesia en general, la iglesia ha hecho la fe sobre nosotros y no sobre Dios. La fe tuya que produce, la fe tuya que hace, y si tú tienes fe y si tú no tienes fe. Y en cierta manera, yo he escuchado y he interactuado y he descubierto hasta en mí misma el que de muchas formas pudiéramos elevar la fe al mismo lugar de Dios. Si tú tienes fe, tú puedes hacer que cualquier otra cosa pase sin conectar la realidad de que nada de eso ocurriría si no está basada en Jesús y en la obra de Cristo en nuestras vidas. Y es lo que Dios puede producir. So, es ese entendimiento que está más centrado en nosotros los justos o en los santos o en los escogidos que en el Señor que nos escogió, que en el Dios que nos llamó y que nos amó. Él dice que le va a entregar el fruto del reino a quienes sean capaces de poder distribuirlos. ¿Para quién es el fruto? No es para que se lo coman. El árbol nunca disfruta de sus frutos. Siempre los tiene que compartir. O se pudren en él. Y el verso 44 dice, el que caiga sobre esta piedra quedará despedazado. Y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué está diciendo Jesús aquí? En la mía está diferente, que tal ¿Qué vez dice? me la hace entender un poquito mejor, porque dice, y el que caiga sobre esta piedra será quebrantado, pero esparcirá todo aquel sobre quien ella caiga. Eso como más arribita él dice que la piedra angular, o sea, yo estoy entendiendo, la piedra es Jesús. Por eso yo dije a lo último, a lo primero cuando lo leí, que yo veo aquí más un acto en ese último, en ese versículo, un acto más de misericordia. Porque ellos se torcieron, pero el que caiga sobre mí, sobre la piedra, sobre mí, será quebrantado, pero se esparcirá a todo aquel sobre quien ella caiga. Entonces, lo vi más como un acto de una misericordia. O sea, todavía pasa esto, tú te tuerces, pero tiene esa, vuelve y choca conmigo, choca con la piedra, con el hijo, vamos a decir, y eres quebrantado. Pero al ser quebrantado, eso se va a esparcir, porque una vez tú lo conoces, tú lo esparces. Por eso lo vi de esa forma. Yo quiero que alguien busque Romanos capítulo 1, verso 18, rapidito. Porque esto, podríamos de nuevo volver a pensar, eso condenación, no está hablando ni de destrucción ni de condenación. Pero lo que sí está atacando es lo mismo, porque no está atacando a que va a destruir a una persona. El problema de ellos no era que eran personas, el problema de ellos era la mentalidad y las convicciones, la creencia, lo que ellos tenían. Y él está diciendo, ¿sabes qué? Si esta piedra, si esta verdad, si Jesús, si el Cristo te cae encima, tiene que destruir todo lo que en ti no es vida. Y si tú caes encima de ella, ya sea que te caiga encima o que tú le caigas encima, el efecto de la vida siempre va a dar la vida de Cristo en nosotros. Y sabes, habla de esa unión, de esa conexión. ¿Alguien tiene Romanos 1:18? Que lo lea. 1:18. Pero Dios muestra su ira desde el cielo con todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. ¿Qué versión tú estás leyendo? Esta es la versión NTV, nueva traducción. Okay. Hay algunas cosas de esa versión con las que yo no estoy de acuerdo y fueron una mala traducción. Ese verso es una muy mala traducción del original. ¿Tú sabes quién lo captura muy bien? La nueva versión internacional. Porque si lo lees de ahí, podría sonar como que Dios va para destruir a todo el que... Y lo que dice es, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos.
Si la ira de Dios en algún momento se hubiese derramado sobre la humanidad, no quedara ni uno de nosotros. En ningún tiempo. De ninguna manera. María, si la ira de Dios se derrama, aunque sea, mira, aunque sea una gotita, no hubiera humanidad. Ahora, lo que él está es intencionado en destruir toda impiedad de nosotros. Dale, mi amor. Aunque fuera un mínimo que se derramara. Finito. Completamente. Ujú. Y cuando nosotros podemos ver y podemos tratar de comparar cuando Jesús estaba diciendo, si esta piedra cae sobre alguno, lo va a hacer pedazos. Y si ellos caen sobre la piedra, terminan hechos polvo. Y luego vemos que el mismo apóstol Pablo dice, de esto se trata, la ira de Dios, la ira de que debería haberse derramado para destruir a esos labradores malvados, a toda la humanidad que terminó matando al Hijo. Esa ira viene para rebelarse, no contra ellos, sino contra la impiedad que hay todavía dentro de ti, de mi Valentina. Viene para rebelarse contra toda injusticia que desde ti y desde mí no refleja el Cristo que tú y yo cargamos. Y entonces ahí es cuando tú y yo nos podemos echar para atrás y decir, espérate. Entonces quiere decir que desde el principio Dios está en una ferviente lucha por destruir todo en ti que no revela la imagen del Hijo. Entonces ahora tenemos que cambiar el lenguaje y tenemos que dejar de decir que Dios está buscando para darle juicio a la gente. Porque ¿cómo podríamos nosotros decir que es un Dios de amor y de misericordia que está esperando para enjuiciar a los que voluntariamente no acepten por amor? Que esa es la parte que es complicada. Porque si yo te digo, Odeida, que tú por amor tienes que aceptar, pero luego si no aceptas yo te castigo, entonces, ¿cuál parte de ese es el amor? Odeida, tú tienes que aceptar venir a mi casa y yo preparo todo y yo te voy a amar y yo te estoy amando con un amor incondicional, sin límites, pero si tú no vienes a mi casa, yo te voy a castigar. ¿Cómo es eso? Hay una parte que o no es incondicional o no es amor. Nos hace pensar, o no es incondicional, no es amor. Sin embargo, nosotros incluso we have checked that, como que es bueno y válido y está bien hablar de un Dios que es todo amor, es toda misericordia, pero está condicionado. Donde al final quienes decidimos somos nosotros y no Él decidió antes, sino nosotros nos toca decidir. ¿Cómo la ve? Dale, Odeida. Entonces, pero si él viene ahora mismo, él va a aplastar, pero mucho, porque ahora con esta competencia de esos debates que se arman entre personas que aman a Cristo y que aman la palabra para destruirse como que fueran una política, unos políticos muy grandes de guerra, y ¿qué ganan? ¿Qué van a ganar? ¿Qué amor voy yo a tener de seguir o estar en una iglesia así, donde lo que se quiera es destruir al que está exponiendo la palabra a su manera como lo está entendiendo? Una competencia terrible que lo que da es pena y vergüenza a cómo se está llevando la palabra de Dios en muchos lados y en las redes sociales. Mira, te voy a decir algo. Yo tuve una conversación hace un tiempo con alguien que le decía, yo puedo respetar y yo creo que tú tienes un nivel de educación intelectual muchísimo más elevado que el mío y de que mucha gente que conozco. Pero yo, en mi humilde opinión, creo que el evangelio ha sobrevivido más de 2000 años y no ha necesitado defensa. No vamos a empezar ahora. Cristo es suficientemente poderoso como para defender su iglesia. Algunos de nosotros cogemos una postura de cruzada evangélica. La única vez que la iglesia se convirtió en crusaders fue para matar. Y vemos una iglesia que pasa de ser perseguida a perseguidora. Y lo mismo que eran los que al principio se atrevían a morir en la hoguera diciendo, yo no voy a renegar de mi fe.
unos siglos después son los que están quemando en la misma hoguera a los que no profesan su fe. La religión mata. Y no hay una cosa más grande que un absolutismo religioso. Cuando alguien se para y dice, es así y lo que yo digo es. Mira, usted a mí nunca me va a escuchar cogiendo o haciendo un video para desmentir el ministerio de... Yo no soy Espíritu Santo. Yo no soy pastor del mundo. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y si tú y yo no podemos, y la forma de corregir, sí, porque a veces la gente habla herejía, claro que sí, perfecto. Coja el teléfono y haga como dijo Pablo. Llámelo. Pero usted tiene que estar bajo la misma jurisdicción y bajo el mismo orden de autoridad. Yo no puedo llegar a tu casa y decirle a tus hijos que tus hijos están haciendo algo. O sea, tú te imaginas que yo llame a Justina y le diga, ponme a Emma. Emma, ¿por qué tú no has hecho la tarea? Emma, ¿tú te bañaste ya? La primera que me va a decir, ¿what? Y ella va a mirar a su mamá y le va a decir, yo creo que la pastora got the roles twisted. Ella debió haber llamado a Caleb, pero me llamó a mí. You get it? Hay mucha gente que hizo de una plataforma de red social su iglesia. Y que desde esa plataforma quiere corregir a gente que no ha enseñado a amar. Eso es peligroso. Eso es peligroso porque si yo todo lo que saco es el chucho para decirle, María sí no, y María sí, pero nunca me entero de saber, ok, ¿cómo está María? Y se vuelve en un fanatismo religioso. Y yo no digo que no tenga buenas intenciones, puede que sus intenciones sean muy buenas. Sin embargo, al final del día se convierte en algo con muy poco fruto. De hecho, yo no recuerdo ver ninguna porción de la vida de Jesús donde él, a pesar de que alguien estaba de ponerse a parar, ¿ustedes están oyendo? No, lo decía de frente a los fariseos. Ustedes son hipócritas. Pablo decir, siéntelo. A eso que ustedes tienen, a los nicolaitas que tienen ahí sentados oyendo, ustedes van a tener problemas si ustedes no terminan de corregir eso y sacan de eso, pero está hablando dentro de un contexto donde había autoridad, donde había un orden en gobierno. Y si tomamos en cuenta que hay mucha gente que confunde doctrina con preferencias y empieza a corregir preferencias de otro como si fueran puntos doctrinales. O sea, le voy a decir algo, si alguno de ustedes alguna vez lo invita a conversar en alguna plataforma de algún ministerio, lo único que usted debe por ética es no tratar puntos doctrinales. Usted no es el pastor de ninguna iglesia o de ningún sitio. Yo no puedo ir, a mí me invitan a un lugar, yo no puedo ir a hablar de puntos doctrinales. Eso es un problema. Eso es como yo ir a la casa de Samuel y decirle, ¿dónde está Abdiel? Pónmelo ahí para yo hablar con Abdiel de qué fue lo que hizo en la escuela. Abdiel tiene una mamá y un papá. Y hay un montón de gente. ¿Y tú sabes qué es lo que ha hecho eso? Ha hecho que muchos cristianos en muchas iglesias tengan un dolor de estómago espiritual. Tengan un desorden y una mezcla y no crecen. Es como que van un poquito aquí y vuelven, pum, y se estanca. Y hay un estancamiento porque hay mucha comezón de oído, mucho oír y poco hacer. Muchísimo que se oye. Ahora mismo tú no necesitas, tú no necesitas ir a una iglesia. Tú no necesitas ir a ninguna iglesia porque imagínate. Ahora tú puedes abrir y encontrar el mensaje que tú quieras. Pero yo te voy a decir algo. ¿Cuántos de ustedes están creciendo por oír el mensaje que ustedes quieran? ¿Cuántas veces hay una pastilla que yo me tengo que beber a veces para el dolor de cabeza que yo odio? Se parece una tipo lápiz, una battery de tan grande que son. Una cápsula. Una cápsula de esa. No, ni cápsula es, María. Es de esas que amargan cuando se la ponen en la boca. Ay, qué pena. Y hay cosas que uno las hace así por gusto, pero si uno nada más escoge, y hay tanta gente que vive el evangelio escogiendo, esto me gusta, esto no me gusta. Ay, no me gusta como predica fulano. Ay, no me voy de aquí, está aquí. Porque lo que está buscando es un on demand. Esto sí, esto es preferencia, esto es preferencia. ¿Tú te imaginas los discípulos
siguiendo a Jesús. La gente a veces se escandaliza, pero la cosa que decía Jesús era una cosa, Jesús era... Emma en una se voltea y le dice, ustedes se quieren ir también, váyanse. ¿Pero qué fue? No cojo Ustedes esa. se van también, váyanse, ustedes se quieren ir, dale para allá, salgan. Eso dijo, yo no cojo esa. Conmigo no. Nosotros, Conmigo el que quiera y el que no quiera. el que no quiera siga caminando. Y es esa parte donde él está hablando de una destrucción no de una humanidad que él creó y que él amó. Está hablando de la destrucción de todo lo que en esta humanidad impide que él sea visto de la manera como él es. ¿Tú sabes cuánta gente tiene un buen deseo de acercarse a Jesús, pero sigue viendo a Dios a través de los lentes incorrectos? Sigue viendo a Dios a través de la religión, sigue viendo a Dios a través de la condenación, de la culpa, del juicio, de la separación. Un Dios que está allá y yo estoy aquí y yo tengo que hacer algo para acercar a Dios. Y si yo no hago esto, Ruth, si tú no te pones de esta manera y no te arreglas aquí, entonces Dios es un títere que tú tienes que mover para que Él sea Dios. Eso puede ser muy, muy peligroso. Y luego termina diciendo, cuando ellos se dieron cuenta, ellos entonces estaban buscando la manera de poder deshacerse de Él. Porque lo que Él estaba diciendo era un peligro para su sistema religioso y su sistema de vida. Hasta que terminaron matándolo. Y dice el apóstol Pablo que mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó. Amén. Y es ese poder y esa vida y ese Cristo resucitado el que nosotros proclamamos. Y es esa verdad y esa realidad la que nosotros tenemos que estar convencidos de que no perder de vista al Dios que nosotros estamos conociendo, al Dios que Jesús viene a presentar, uno que es mucho más amor de que tú y yo podemos conocer o creer o entender. Cuando tú y yo pensamos que llegamos a conocer la bondad de Dios, entonces ahí Él nos sorprende porque tu próximo pensamiento va a ser de un Dios mejor que del que conoces hoy. Tiene que seguirse expandiendo. Y a veces es difícil decir, wow, pero Dios es tan bueno. ¿Tú crees que de verdad va a llegar un momento donde tú y yo pudiéramos decir, me equivoqué, Dios no era tan bueno como Él decía ser? No, yo creo que más bien todos los días deberíamos sorprendernos y pensar, wow, Dios era más bueno de lo que yo pensaba. Él era más bueno de lo que yo anticipaba. ¿Y sabes cuándo se refleja ese amor? Cuando tú vas en la calle y empiezas a ver la gente y no ves su distorsión, puedes ver la imagen de Cristo. Wow, Dios es más grande. Dios es más bueno. Y tú puedes ver no solamente lo que la gente hace mal, sino puedes ver la creatividad de Dios en la gente, la gracia de Dios en la gente. Tú sabes que hay gente que está caminando que nunca ha ido a una iglesia, no tiene un contexto religioso, tú no lo ves alabando, posiblemente está lleno de tatuajes, posiblemente es una falda y es un hombre. Sin embargo, en su trato con los demás, exhibe más de la bondad de Cristo que muchos que están en la iglesia leyendo la Biblia todos los días. Ahí hay imagen de Dios. Y nosotros no podemos perder de vista porque no se ve como nosotros vemos. Quiere decir, la imagen de Dios se ve de esta manera. Porque eso fue lo que hicieron ellos. Ellos condenaron a Jesús porque no se veía como la imagen que ellos tenían del Dios que debía venir a destruir los que se habían apoderado de lo suyo. Y Él vino a demostrarles, yo vine a amarlos. Y yo lo que vine fue a destruir todo lo que en ustedes no me representa.